Bueno, hoy nos vamos a meter en un berenjenal que no sé si estamos en capacidad para enfrentarlo, para ponerlo en evidencia y para desarrollar el tema, porque no está previsto, o sea, no está dicho esto. Nosotros por lo menos no hemos observado ni hemos abrevado en ninguna fuente el desarrollo de esta idea. ¿Cómo? Estamos en una guerra no declarada. Y claro, hablar de una guerra no declarada, o sea, porque es una guerra moderna, es una guerra, ¿cómo pudiéramos llamarla? Es una guerra virtual, esa es la palabra. O sea, donde están sucediendo un montón de cosas, pero violentamente, pero no suceden. O sea, solamente en apariencia es virtual. Y claro, ¿cuáles son las armas de esta guerra? Dirás, te estarás preguntando, si no hay ningún cañonazo, si no hay ninguna bomba, si no hay nada que estén tirando ningún ejército. Y no te creas, la guerra virtual se desarrolla en otros campos. Por ejemplo, en primer lugar vamos a poner los contendientes. La guerra está desatada entre los Estados Unidos, China y Rusia. Ya están en guerra. Ahora, ¿qué tipo de guerra es? Y el arma letal de estas guerras, el arma letal, pues son dos armamentos que se están usando con plenitud, ¿eh? Son dos armamentos que uno dice, bueno, ¿cómo? ¿Esos son armamentos? Sí, esos son armamentos. Por un lado, el poderío que significa la vacuna. Quien tiene la vacuna hoy tiene el arma de defensa más efectiva. No te olvides que lo que se ha desatado en el mundo es la desesperación por conseguir vacunas. Ese es el arma letal, una de las armas letales. Y la otra es el miedo generalizado. O sea, los enemigos tienen los dos elementos fundamentales para ir a una contienda y liberarla por el tiempo que sea necesario. O sea, como no hay aparentemente víctimas, entonces este concepto nuevo que nosotros no vamos a asignarnos el invento de que nosotros hemos tenido la luminosidad genial de descubrirlo, sino que estamos viendo, o sea, se está desarrollando esto. Es muy posible que esta idea la tomen los medios de comunicación porque es una guerra. Por ejemplo, ¿cuál es la primera reacción de una de las... o sea, porque el análisis es el que nos va más o menos a orientar en esto. Lo primero que hizo Estados Unidos es cerrar su frontera. O sea, nosotros vamos a producir vacunas y lo primero que vamos a hacer es vacunarnos a todos nosotros. O sea, no sale una sola vacuna de acá si no se va. Ya estamos vacunados, dijo el mosquito, andamos hablando, más de la mitad de la población acá. O sea, estos cerraron sus fronteras, vamos a vacunarnos a todos los norteamericanos y residentes y nacionalizados, en fin, todo. China, muy vivos los chinos, ellos se fueron por la tangente. No se sabe de verdad absolutamente nada de lo que pasa en China. Sí, se comenta, los chinos muy vivos, se mandaron a un hospital en una semana, nos pantallaron a todos, nos dejaron con la boca abierta. ¡Qué bárbaro! Se mandaron a un hospital monstruoso en una semana. Y nos están enchufando muy modestamente, en silencio, haciéndose los tontos, todos los instrumentos para combatir al coronavirus. Barbijos, respiradores, delantales, protección, vacuna, todo el menester que implica el aprovisionamiento, la logística de la guerra.
el país más organizado para cumplir con la logística e incluso venderle instrumentos al enemigo es China. China le vende incluso la logística, los instrumentos a Estados Unidos, o sea, a uno de los contendientes en la guerra. Acá todo lo que ves, barbijos, aparatitos para medirte la fiebre, inyecciones, jeringas, en fin, todo lo que sea, delantales, esos disfraces que parecen abominables hombres de las nieves, todo eso lo vende China. China está produciendo a full. Ahora, ¿qué pasa dentro de China? Y a cuenta gota lo mandan los chinos, no dicen, pero ellos siguen funcionando a todo vapor, trabajando las 24 horas del día. Y los rusos no se quisieron quedar atrás. Empezaron, ellos tenían elementos, ellos tienen una tradición como creativos, creadores de vacunas, prevenciones, en fin, son la ciencia y el desarrollo de Rusia es la vacuna. Pero, o sea, detrás de todo esto hay un negocio también, porque no se trata de librar una guerra y descapitalizarse. O sea, China maneja muy bien la parte, o sea, porque hay dos alternativas que nosotros no vemos. Nosotros vemos que usamos todo lo instrumental para la defensa del enfrentamiento contra la pandemia, todo el instrumental que mueve el negocio de la salud, los instrumentos son chinos, todos. Y incluso le han metido 2 o 3 vacunas, están tratando de meterlas ya, pero no las dan gratis, no es que es gratis, ni Rusia es gratis. Y acá no hay vacunas, o sea, acá hay vacunas para acá. Yo no sé, por lo menos no hay información o yo no la tengo. Por eso dije al principio, no sé si estaré en capacidad yo de hablar con profundidad y con solvencia sobre este tema, pero yo por lo menos no me he enterado, o nosotros nos hemos enterado, que vacunas de Pfizer, de Moderna y de 2 o 3 más, y de, ¿cómo es? Otra vacuna más que está acá, que es una sola dosis, hayan salido al mundo. No hay noticia, por lo menos nosotros no tenemos noticia. Pero fíjate que si lo ves fríamente, o sea, lo observas, se está librando una guerra que por ahora todavía es virtual y es una guerra que aparentemente se están sentando bases para una futura contienda, que es la que va a empezar ya, se percibe, que es la descalificación del fabricante de vacunas. O sea, que tal vacuna es mejor que tal otra y que la otra produjo en vez de beneficio muerte y que, en fin, o sea, ya viene por la parte del operativo, o sea, ya viene por la parte de la penetración o contención sobre las calidades de tener la muerte, porque esa es al final la última instancia. Simultáneamente, el otro factor es el miedo. ¿Quién no tiene miedo? Y los que valientemente dicen, no, eso no existe, son mentiras, son argumentos para no sé cuánto, en fin, todos esos que descalifican el verdadero drama de la pandemia, que no ha sido investigada, de dónde se originó bien y quién es el culpable, y si no hay culpables o si hay culpables, que alguien realmente la vacuna fue necesaria porque se declaró una pandemia artificialmente. Se especula, pero nadie se atreve a echarle la culpa al otro, porque no es tan fácil encontrar el culpable y decir aquí se originó o esto la inventaron. Sí, pero sin embargo ya la guerra está declarada. O sea, el mundo está en este momento en pie de guerra y está en plenitud. Y están los 3 factores determinantes, que son Estados Unidos,
China y Rusia en el frente de batalla, o sea, en lo que vemos nosotros. Y vemos cientos de países, cientos de gobiernos y millones de políticos que están en babia. No saben realmente qué está pasando, ni qué ellos pudieran hacer. Porque incluso para conseguir vacunas hay intrigas y hay luchas intestinas en cada país. ¿Qué la compra el gobierno? ¿Qué la compra el factor privado? ¿Qué la compran los empresarios? ¿Que no la compran? ¿Que consiguen? ¿Que no consiguen? ¿Que les venden? ¿Que son falsas? ¿Que no son buenas? ¿Que vamos a inventar una vacuna nosotros? O sea, se ha producido en los países se ha producido una contrarrevolución, pero ya no afectada en el hambre y la pobreza, que era lo fundamental. O sea, el hambre, la pobreza, la falta de trabajo, la marginación social, ya eso ha pasado a segundo término, por el miedo. El miedo que estamos en guerra. El miedo de la guerra, el miedo a la muerte. O sea, ¿te parece que es un arma letal esa? Que te digan que te vas a morir. Que estabas ayer hablando por la radio, por ejemplo, como le acaba de pasar a un locutor de radio, Mauro Viale, que estaba vivito y coleando y de repente desapareció de la escena. Entonces, es en serio, esto es en serio. Y eso genera en cada uno de nuestros países una lucha desenfrenada. La oposición y el oficialismo están enfrentados ya no por el problema social, sino por el problema de ver cómo enfrenta la pandemia. Entonces, fíjate todo lo que se ha generado con esta situación. Por supuesto que nosotros esos ejércitos virtuales e invisibles sí los vemos operar. O sea, no es que el campo diplomático debe estar ardiendo, o sea, debe haber una presión en todos los frentes, porque como es desconocido el movimiento, digamos, continental de la reacción, o sea, una guerra no prevista, esta es una guerra que nadie se preparó para esto. Es un delito bélico, es un acontecimiento bélico impredecible, porque no estaba previsto que esto sucediese. Y al no estar previsto, indiscutiblemente que los primeros sorprendidos iban a ser los poderes financieros. O sea, los poderes financieros han detenido su impronta porque están confundidos. O sea que no pueden presionar a ningún país para que le pague las hipotéticas deudas externas, los intereses del endeudamiento, futuros préstamos. No te olvides que el poder financiero, si no presta dinero, ellos están parados. O sea, su negocio es que esté funcionando la economía, que haya problemas con jueces, fiscales a nivel mundial, que no paguen las deudas, que sí las paguen, que consigan mediante presiones de toda índole, políticas y culturales incluso, y todo eso, compromisos, porque la economía se mueve movilizando los factores de poder, que es el dinero. Y están parados, porque el Fondo Monetario, ¿qué puede hacer? ¿Presionar a un país para que pague? El Banco Mundial puede prestar y si nadie puede salir a la calle. O sea, si salen con el riesgo total de el miedo. Como te digo, está operando la guerra. El miedo es factor de guerra. No te metas ahí, cuidado, ponete el barbijo, no salgas de noche, en fin. El político trata de especular con eso también. O sea, hay políticos oficialistas de un gobierno y el opositor. El oficialista trata de cubrir con lo que puede la realidad. Y el opositor, como no tiene compromiso con nadie, puede estar jodiendo y acullando, pinchando al gobierno y decirle cualquier barbaridad con tal de acusarlo de cosas que a lo mejor el gobierno no puede resolver. Entonces, el factor económico, si bien está sorprendido, no suelta prenda, o sea, no ha otorgado ningún crédito importante en el mundo
no ha logrado arreglos a largo plazo, ni ha condonado deudas en ningún aspecto, a pesar de que los países están apestillados de tal forma de que, solamente están ganando dinero los que manejan los grandes emporios y las grandes corporaciones, pero porque la gente sigue comiendo en el mundo, y entonces el que provee alimentos y el que hace de intermediario sigue ganando. ¿Quién le va a interponer a una corporación internacional alguna opción que le desestabilice su frente interno? Para nada. Todo el mundo está, en México sigue vacunas. Y nadie está pensando en pagar la deuda, ni en la... O sea, que fíjate qué situación tan anómala y tan difícil de comprender, y qué difícil para un político periférico, porque no sabe lo que están bajando como condicionamiento las potencias que van librando la guerra. O sea, esta es una guerra que ¿quién la va a ganar? No la va a ganar Estados Unidos, porque sí, está bien, tendrá la pandemia acá, pero ¿cómo sigue el mundo? Y China aparentemente la va a ganar porque va a copar determinados mercados con la provisión de todo el implemento que implica cubrir la demanda de la pandemia, y nada más que eso. O China va a seguir, o va a prestar dinero, o va a intervenir directamente en las economías de las regiones remotas para sostenerlo y aprovechar, ganarle la partida a Estados Unidos, por ejemplo, en lo que está sucediendo en el continente latinoamericano. Y los rusos, ¿qué venden? ¿O qué compran? Y entonces se presentan graves problemas. Y la gran mayoría que está fuera del frente de batalla, el frente de batalla lo están librando 3 naciones nada más. Pero los otros, los miles que están confundidos. Por eso China apresura a ayudar. Y los rusos, desesperados haciendo vacunas, no estarán regalándolas a los rusos, no te creas. Pero están haciendo llegar vacunas, por lo menos a todo el continente. No sé si lo estarán haciendo con África y con Europa, creo que sí. O sea que, te digo una cosa, está muy complicada la situación en general, no está fácil. Y el que observa y que evalúa y que calcula, pues no tiene mucho fundamento ni mucho sustento para que sus evaluaciones y sus cálculos sean certeros, porque no se sabe, o sea, estamos frente a un acontecimiento distinto. Este tipo de guerra no estaba previsto, o sea, no había previsión. Los medios de comunicación incluso están atomizados, o sea, si nosotros observamos que el viejo sistema operativo los medios de comunicación en nuestros países han perdido eficacia, han perdido eficiencia. O sea, los medios de comunicación que están en manos de sectores de privilegio, los ves que se han desesperado. O sea, uno ve y escucha a los periodistas, que son los periodistas estrellas que mantienen una situación falsa, una situación virtual, por supuesto, pero mentira, o sea, no es real, no es sustentable ni sostenible. Ven que se esfuerzan, que se desesperan. Uno ve a un periodista en México, opositor al gobierno, o en la Argentina, opositor al gobierno, y los ve desesperados. Es decir, ellos quieren apoyarse en la rebelión que puede producir el adversario al gobierno, o sea, el contra, el enemigo, la oposición, por decirlo legalmente. Y la oposición está confundida, porque no tiene sustento, porque la oposición lo único que le queda es tirar como loco piedras sobre los vidrios, pero no aporta soluciones. O sea, si tú observas en todos los frentes antagónicos al oficialismo en cada país, ves que la oposición no acierta en nada, porque en primer lugar no tiene poder, en segundo lugar está sorprendida,
están amedrentados, o sea, están huyendo a Miami a vacunarse. Primero vacunar a los hijos, a los nietos, a los abuelos. O sea, la oposición en general no está aportando nada. Si tú lo ves, por ejemplo, si ustedes ven la oposición en Argentina, y no está aportando absolutamente. Al contrario, está tratando de hacer ruido con algo que la gente no le presta atención. O sea, porque sabe que lo que están diciendo ellos no hace al problema, nada, ni siquiera acerca una posibilidad de razonamiento que sea lógico. Y eso lo mismo pasa en México. O sea que la oposición no está cerrada porque el mundo está confundido. No es que los políticos en nuestros países están confundidos. El mundo está confundido. Incluso no saben todavía que están en una guerra muchos, casi la mayoría. La mayoría cree que esto es una pandemia, que es un problema de salud de la población, de salud generalizada. La gente está creyendo todavía, y muchísimos políticos, de que es un problema de salud pública. No han tenido todavía la inteligencia o la sutilidad de entender de que acá se están produciendo enfrentamientos que van a determinar qué es lo que va a quedar después de esta guerra, porque esta guerra tiene que terminar en un periodo de aquí a fin de año. No va a terminar en total, ni van a quedar un ganador y un triunfador, pero las consecuencias son las que van a regir el destino futuro. O sea, las consecuencias que queden de la guerra. O sea, las consecuencias van a ser, por ejemplo, una pobreza más acentuada. Eso es ineludible. O sea, está parada la producción, está parada la mano de obra, está parado, o sea, todos los negocios se han fundido, la mitad de los negocios han quebrado. O sea, que esa economía, para que se vuelva a recuperar las deudas contraídas, los endeudamientos masivos de las poblaciones en todos los órdenes, cambios de todo aspecto en la parte social, en la parte política, en la parte económica, en la parte educativa. Todo va a haber cambio, porque todo obliga a un cambio, no es que quiera ir uno, obliga a un cambio. Incluso las sociedades, en nuestras ciudades importantes va a haber un gran cambio, porque miles de personas no están pudiendo pagar los servicios básicos, la luz, el agua, los impuestos, el alquiler, las expensas, o sea, todo, porque no está trabajando acaso una persona. Por eso está la imperiosa necesidad de que vayan los chicos a la escuela, porque si no, los chicos no pueden quedar solos en las casas, los niños tienen que estar cuidados por la madre o algún familiar. En fin, entonces, las consecuencias de todo esto va a ser una pobreza más acentuada. Entonces, el poder especulativo financiero mundial también está viendo eso. Es decir, bueno, ¿cómo voy a apretar, por ejemplo, a un país determinado si hay una pobreza terrible generalizada? Los tipos no pueden comer, no pueden pagar su alimentación. Los precios incontenibles, porque hay una línea hipotética en el horizonte que tiene un valor a una determinada moneda fuerte, de lo cual no existe solamente en el lugar de origen. La moneda fuerte existe, por ejemplo, acá, porque acá puede este gobierno repartir miles de billones de dólares y nadie le va a pedir cuentas de ver cómo está, de dónde saca y cómo respalda esa moneda. O sea, pero eso no le garantiza a Estados Unidos absolutamente nada. Será una transición temporal, que nadie le va a pedir cuenta al gobierno de Biden de dónde saca los miles de billones de dólares que ha repartido a diestra y siniestra. Entonces, pero el mundo no está igual, y entonces los otros, nuestros países, muy pocos países pueden aguantar esa presión de empezar a repartir a todo el mundo. Porque quizá pudieran hacerlo si no tuvieran compromisos con deudas, con fondos monetarios, con la Banca Mundial, pero están presionados, y los tribunales mundiales, y en fin. Yo quería plantearte hoy una cosa distinta, porque estamos inmersos en eso. No es que va a venir, o que a lo mejor estamos previendo que va a suceder. Nos ha sorprendido a todos.
Y muchos todavía no nos hemos dado cuenta. Hay una cantidad de gente que no se ha dado cuenta que está una guerra declarada en este momento entre los Estados Unidos, China y Rusia, que son los que están en la contienda. Pero sin querer nosotros somos tropa de esas guerras y tendremos que en el futuro inmediato, o sea, no va a ser a 100 años o a 50 años, en el futuro de un año tendremos que tomar partido nosotros. Vamos a ser obligados a tomar partido, no es que no me gusta o no me conviene. Vamos a tener que tomar partido porque se van a apresurar los tiempos. Y cuando se apresuran los tiempos, dice, ¿dónde me pongo? Es como cuando viene un tsunami o cuando hay un terremoto. No vas a estar calculando a ver dónde te metes. Te vas a tratar de cobijar en el lugar más próximo y que te garantice un poco más de seguridad. En fin, hoy quería yo plantearte esta cosa distinta, porque nosotros, si bien es cierto, el tema que hemos tocado nos supera, la verdad, hemos tratado de incidir desde el pueblo, desde nuestra posición, sobre una posibilidad que no muchos la tienen clara, aunque no estén en la condición nuestra, aunque estén allá arriba, y que se crean los dueños de la creación. El miedo y la pandemia, no creo que a cualquiera lo tome como en saco roto, esto es una cosa seria. Y los resultados, o sea, los resultados van a ser las consecuencias que deje esto. No te olvides la palabra. Los resultados de los ganadores van a ser las consecuencias que de esta pandemia, de esta guerra va. Mañana nos volvemos a ver, mirá qué lindo se está poniendo. ¿Qué te parece?